Ya se conectó Ramsés. Buenos días, Ramsés Pech. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Buenos días a todos ahí en la mesa. Ya sabes, aquí está nuestro querido Everardo Hola. Moreno y a Javier le dio COVID y Betty sigue de vacaciones. Entonces estamos nosotros tres. Y estás entrando a un comentario en la cual ya le preguntaron hoy en la mañanera a Claudia sobre la bronca de Tabasco con Adán y, bueno, May con Adán y el secretario que está perseguido, el secretario de Seguridad. Tú que estás más cerca del rumbo y del barrio, ¿cuál es el origen de la bronca de Adán con May para que se genere todo este problemón? Bueno, yo creo que lo que hemos visto en el estado de Tabasco es que no hay vamos a decirle, una amistad de por muchos años, se ha sabido, entre el gobernador actual y, bueno, y el exgobernador Adán Augusto, y lo vimos porque la realidad es que creo que esto ya tiene muchos años sobre las rivalidades que tienen estos dos personajes, pero aquí lo más importante, como dijo hoy la mañana que estaba escuchando la presidenta de la mañana de la República, es que se va a dar un seguimiento y como tú lo estabas comentando, estaba escuchando hace ratito, es medio complicado tomar las decisiones que toma uno a veces como gobernador, pero la realidad es que existe mucha información. Hoy no podemos decir que no hay información de todos nosotros, existe mucha información y cuando te contratan o algo por el estilo, pues realmente cuando es en un puesto público o te haces que no lo sabes o no, la información que te dieron no fue la correcta. Pero yo creo que aquí, sin lugar a duda, desde que llegó el gobernador de Tabasco, el actual, se ha dicho, se ha comentado sobre lo que está en cuestión hoy en día y lo que está platicando sobre la parte de la investigación que se está llevando a cabo del anterior fiscal de Tabasco. Everardo, va a terminar. A ver, manejemos dos escenarios, ya lo tengo claro. Primer escenario, agarran a este señor, lo meten al tanque, va a hablar. Y no sabemos qué va a hablar. ¿Quién? ¿El de Tabasco? Sí, el Hernán No creo que hablara nada, ¿eh? Yo creo que él, bueno, diría muchas cosas, pero no creo que delatara, si es que puede ser delatable. Él es gobernador, no creo que lo hiciera. No. No. Entonces, Ramsés, todo sigue igual, no hay pedo, que lo agarren, no lo agarren, no le va a pasar nada importante. Yo pienso eso. Bueno, va a ser sentenciado a una condena muy larga, muy severa, pero no creo que hablara mal del exgobernador. Es lo que yo creo. No sé tú qué piensas, Ramsés. Yo creo que va a ser así porque vamos a tener ciertos intereses que hay que saber, porque como esto es una acusación nacional, o sea, y local, no es algo que pueda haber afectado en forma internacional, al menos que se tenga por parte de la DEA o algo por el estilo, otras cosas, porque no creo que sea una ficha roja lo que mandaron, algo por el estilo, porque no lo mencionaron hoy en la mañana. Al ser algo local, va a depender mucho qué tanto es lo que quieran saber y qué tanto quieren llegar hasta el fondo de las consecuencias. Y ya sabemos cómo se manejan estas cosas, que hay ciertos acuerdos que se tienen y, bueno, eso nunca vamos a saber qué acuerdos llegan a veces cuando son acusaciones locales. Cuando son internacionales, pues ya sabemos todo lo que está llevándose a cabo hoy en día. Regresemos ahora a Estados Unidos. Oye, una pregunta que le quiero Everardo, hacer a Ramsés, hazla. porque es oaxaqueño. Sí. Eres mi paisano, pensando que yo constitucionalmente soy oaxaqueño, porque soy hijo de una oaxaqueña. Pues sí. ¿Qué conoces tú al que va a ser presidente de la Suprema Corte, que es oaxaqueño? Ahí va mi historia. Mi papá es de Campeche, mi mamá de Totonilco Alto, Jalisco. Nací en Ciudad de México, pero me crié mucho tiempo en el sureste. Conozco mucha gente de Oaxaca y, por desgracia, bueno, no conozco yo al nuevo que va a ser del Poder Judicial. Pero bueno, hemos de esperar sus resultados. Es que yo pensé que eras de Oaxaca, porque lo había dicho Carlos. Yo me confundí. No me gusta. Bueno, tu apellido es Maya. Sí, es maya, significa garrapata. Eso es. Bueno, perdón, tú habías hecho una pregunta y yo te interrumpí, dispénsame. No,
sí es un hecho que tenemos, que estamos con un narcoestado. Sí es un hecho que Claudia es la continuación del narcogobierno. Es un hecho que el Mayo, los tres chapitos, ya hablaron lo que tienen que hablar. Y es un hecho que sabemos que hay mucha gente mexicana involucrada con ellos. Ahora, tu percepción, Ramsés, ¿consideras que los gringos van a soltar todo de un madrazo o van a ir dosificando madrazos? ¿Y con qué objeto? A ver, y creo que el sábado fue bien claro en lo que, desde el punto de vista comercial. A ver, si tú te das cuenta, México depende casi el 83% de las exportaciones y de la movida del dinero de las exportaciones que hacen hacia los Estados Unidos. En cuestiones legales vamos a estar viendo dosificaciones como lo estamos viendo con el abogado, que ya dijo la presidenta ahorita en la mañana que ya no se va a poner al tú con tú, que qué bueno que lo está haciendo porque hay jerarquías. Y aquí lo más importante, si me lo permites, porque mucha gente no lo estamos viendo y creo que debemos dejarlo bien en claro, es que el mensaje de la carta que mandaron el 11 de julio ya está bien claro. Estados Unidos no quiere el TEMEC y no lo va a firmar. Y yo se lo digo porque ¿cómo es posible que el viernes llega una delegación? En la tarde, el sábado en la mañana, le sacan un documento por medio de la plataforma y mandan las cartas, aunque sean a los 20 países. Y en la carta hay muchos mensajes y creo que uno de los mensajes es que Estados Unidos no quiere el TEMEC. Por ahí mandé a la producción, Carlitos, a hacerte una presentación rápida de un decálogo y de unos datos que saqué del por qué el TEMEC ya no va a seguir. No sé si me puede ayudar ahí la producción, por favor. Llegamos a la hora, vamos a ver cómo andamos con Dalita, y seguimos contigo mientras preparan todo el material, Ramsés. Dalita. Gracias. Carlitos, vamos bastante bien porque en este momento ya tenemos 5,900 likes, casi esos 6,000. La meta de 7,500 está muy fácil, estamos cada vez más cerca. Ay, Brian. ¿Nos vas a leer poemas? Pues sí, ¿qué hago? Muy bien, entonces va a haber poema de Carlitos Alarraqui para incentivar esos likes, por favor. Es una canción mexicana muy profunda. Siento que Titina se la va a cantar a Andrés. ¿Estamos listos? Ando volando bajo. Ando volando bajo. Estoy tan desorientada y con el paso cambiado que ando volando bajo. Me he quedado sin amigos. Nadie quiere estar conmigo para no ver mi dolor. Ando volando bajo. Ando volando bajo. Estoy tan desorientada y con el paso cambiado que ando volando bajo. ¡Qué bonito! Yo creo que Titina sí se siente ahorita con Andrés y con el marido y con todos. Sí. Anda medio deprimidona. ¿Subió algo? Subió a 6,200. Ah, mira, muy bien. Bastante bien. Hay varias preguntas y comentarios, pero las podemos dejar al final para que Ramsés nos comente con su presentación. ¿No lo quieres subir a 8? Subimos, ok. Bueno, entonces vamos a subir la meta de likes a 8,000, por favor. Sí, el 8 de octubre, muy mi bien, cumpleaños. Muy bien. Ok, ¿ya están listos con la presentación de Ramsés? Pónganla para que la veamos y nos las platique Ramsés. Ya está, Ramsés, puedes hablar. Ahí está. Bueno, si ponen 8,000 likes, ponemos la presentación ahí abajo en la liga. Dale. El TEMEC, ya es una muerte anunciada y ya ves cuando haces tú, por ejemplo, haces tu marketing, Carlos, o cualquiera que hace un plan de negocios, pones el mejor de tus casos y el peor de los casos. El peor de los casos que tenía la Secretaría de Economía es que ya no existía el TEMEC. Pues ahora el peor de los casos se ha convertido en el mejor de los casos para México no tener el TEMEC. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque a sabiendas, nosotros no tenemos a alguien o algún país que le podamos vender el 83% que mandamos a Estados Unidos y por lo tanto, hoy tenemos que hacer cuestiones bilaterales. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Bueno, ahorita en la mañana salió los datos de la inflación de Estados Unidos.
pasó de 2.4 a 2.7 y la inflación subyacente no se incrementó más que 0.2%. En el mes de abril entraron los aranceles. Estos aranceles, como estamos viendo, todavía no vemos el impacto en la inflación y por lo que estoy viendo es que la inflación no va a subir mucho en los Estados Unidos con la parte de aranceles porque no se está anotando. Y ahorita van a decir, es que los tomates, sí, el 17% del aumento del tomate se va a poner, y ya se acabó el tratado que tenían del antidoping con Estados Unidos, México, pero la realidad es que en México el tomate va a tener que bajar el costo, el 17% que le están subiendo, derivado que más del 70% de la producción de tomate de México se manda a Estados Unidos, y esto, el 70% de la producción se hace en la parte de cosecha de invernaderos, que esto tiene un alto costo y que dejar esos tomates que se pudran con un alto costo porque se hace por medio de la invernación va a ser muy complicado. Por eso tienen que bajar los precios para que no tengan problemas. ¿Me ayudan con la siguiente? ¿Qué ha hecho Estados Unidos con la carta que nos mandó? Simplemente lo que nos dice, no me interesa el TEMEC. Y en el peor de los escenarios es no tener el TEMEC. ¿Por qué lo digo? ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Estados Unidos se ha juntado con Alemania, con países de Europa, con Ucrania, con Israel, que es su socio en el mar Mediterráneo, como ya hemos explicado, para las cuestiones energéticas para Europa. Europa ya va a dejar de comprar gas natural a Rusia. Estados Unidos va a poner sanciones de aranceles a Rusia del 100%. Europa para el año 2027 ya no va a comprar gas natural a Rusia. Y estamos viendo muchos cambios y creo que la parte de los aranceles hoy en día es unas guerras comerciales energéticas también, en donde ya no va a haber tratados de libre comercio, sino van a ser acuerdos bilaterales en función de lo que tú me puedes ofrecer. La que sigue, por favor. ¿Qué es con esto? Actualmente, los ingresos que tienen hoy en día por la parte arancelaria están haciendo y se ha convertido en la cuarta fuente de ingresos. El cobro de los aranceles a partir de abril se han convertido para Estados Unidos la cuarta forma de ingresos. Y esto, de acuerdo al jefe de Tesoro de los Estados Unidos, dice que el total de los aranceles pueden llegar a más de 300,000 millones de dólares cuando el año anterior eran de 100,000. Van a haber 200,000 millones de dólares de flujo efectivo que no tenían contemplado dentro del presupuesto del 2025. La que sigue, por favor. Entonces, la pregunta aquí es, ¿Estados Unidos necesita realmente el TEMEC? Y le voy a dar unos decálogos de lo que encontré, por qué Estados Unidos no necesita y qué tenemos que tomar en cuenta. Primero, Estados Unidos no quiere el TEMEC y nos lo dejó claro en la carta del 11 de julio, ¿sale? Principalmente con México, derivado de que no está teniendo y no se están cumpliendo con los acuerdos que se firmaron en el 2020. Segundo, para México, para Estados Unidos significa dificultades, derivado de las cuestiones arancelarias, no arancelarias, la parte judicial, los problemas que se tienen para poder tener inversión extranjera directa y todo esto. Entonces, Estados Unidos, estos dos puntos están plasmados en la carta que nos mandaron el 11 de julio y en donde significa por qué. La siguiente, por favor. Tercero, se ha hablado en la carta que nos mandaron el 11 de julio, del déficit comercial. Ustedes pueden ver la gráfica del lado derecho, lo que exportamos a Estados Unidos, el 83% del total que exportamos, estos son datos del mes de mayo del 2025, y lo que exportamos. ¿Qué es lo que se ha dado a Estados Unidos en cuenta? Que tiene un déficit, por ejemplo, este 2025 de más de 114,000 millones, es decir, 114,000 millones de dólares salen de Estados Unidos y van hacia México, y ese es dinero que Estados Unidos dice, ¿por qué se va? Si se debería mantener en los mercados, en el mercado de Estados Unidos. ¿Y esto qué significa? Que Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, importa de México 2 veces más de lo que exporta hacia México. Y esto lo pueden ver ustedes en las gráficas. La que sigue, por favor. 4. México no está siendo leal. ¿Por qué? En la parte de arriba van a ver la gráfica en amarillo y ese es el déficit que se tiene. Tenemos un déficit negativo con China. Con China tenemos una pérdida de 47,000 millones de dólares este año. ¿Qué significa? Que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y el país donde tenemos una mayor pérdida del balance comercial es con China este año de más de 47,000. El año pasado fueron más de 100,000 millones de dólares
en donde significa que nosotros le compramos más a China y menos nos compraron ellos. Y esto Estados Unidos lo que está diciendo es que están utilizando al TEMEC como trampolín para que entren ya sea acero, aluminio, cobre o alguna tecnología china en donde se ensambla en México o se utiliza y es enviado hacia los Estados Unidos, y eso no le está gustando a Estados Unidos. Es decir, México importa 14 veces más que China. 5. Estados Unidos, si ustedes ven el primer párrafo de la carta del 11 de julio, fue algo bilateral y es una semántica diplomática comercial en donde dice: yo sí quiero reiniciar y continuar con México, pero no es un acuerdo que se pueda decir entre ambas partes, sino es una palabra de Estados Unidos hacia México, en donde Estados Unidos le está diciendo: sí voy a continuar, pero voy a poner mis condiciones. Si te gustan, seguimos. Si no, lo dejamos por ahí sin ningún problema. 6. Estados Unidos tener que tener una mayor cantidad de ingresos del erario por medio de la inversión extranjera. En la carta que mandaron el 11 de julio, casi al final, dice que va a flexibilizar sus políticas para que nuevas empresas puedan llegar a los Estados Unidos, acelerando su instalación, reduciendo impuestos, ayudándola a que se instalen. Eso es inversión extranjera directa, a lo cual esto le va a reflutuar a Estados Unidos en tener una mayor cantidad de ingresos por la creación de nuevas empresas, por tener la producción en Estados Unidos, en el dado caso que esto llegue a funcionar y pueda darse en un momento dado. La que sigue, por favor. El mercado mundial de Estados Unidos es el de mayor consumo. En Estados Unidos una persona gasta al año entre 48,000 y 50,000 dólares anualmente en lo que está en la población que gasta per cápita, y tienen una entrada de dinero entre 76 y 80,000 dólares. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos esto? De acuerdo a información de que está en la gráfica al lado derecho con las barras en azul, al año 2030 China va a ser el país de mayor consumidor, seguido de India y tercer lugar Estados Unidos. Estados Unidos no quiere perder la hegemonía del consumo. ¿Por qué? Porque si no tiene ese consumo como está actualmente, no va a poder poner aranceles y ahora sí va a estar en un problema porque no va a poder negociar lo que está haciendo hoy en día. Por eso estamos viendo en Estados Unidos cambios políticos en su geopolítica, influyendo más en ciertas regiones para poder intercambiar relaciones comerciales y todo lo que se tenga, sin lugar a duda. La pregunta que tenemos que hacer hoy en día: ¿quién no le vende a Estados Unidos hoy en día? Número 8. México tiene una zona geográfica muy importante, ¿sale? Porque el 83% del total de lo que exporta lo manda a los Estados Unidos, donde la parte fundamental es la parte automotriz, como ustedes pueden ver del lado derecho de la gráfica de los datos del año 2025. Entonces, Estados Unidos para México sí es importante. Aquí cabría la pregunta: ¿México en el corto plazo existe algún país que pueda venderle los carros o la parte del sector automotriz como se lo vende Estados Unidos, que son la mayoría marcas de Estados Unidos? Pues la respuesta es no. Y lo estamos viendo hoy en día, que va a ser medio complicado pensar en este sentido. La que sigue, por favor. 9. Estados Unidos se ha dado cuenta que no necesita a México para el comercio, y esto lo estamos viendo porque lo que vemos en la gráfica al lado derecho es la tasa de interés que se ha mantenido estable del costo del dinero. Por eso vemos que el presidente Trump está presionando mucho al Banco Central para que bajen las tasas de interés. Hoy, con el dato del 2.7 de incremento de la inflación y esperar los datos de julio y agosto, en el dado caso que no suba más de las expectativas, si sube 0.2%, 0.3% de las expectativas, muy posiblemente en septiembre puedan bajar la tasa de interés y con esto Estados Unidos tenga un flujo adicional, porque la deuda que llegue a colocar o la que necesite ya no estará tan cara como hoy lo tiene hoy en día, y tendrá una mayor cantidad de flujo de dinero, sobre todo en la parte de los créditos que tiene que colocar para poder cerrar el déficit presupuestal que tiene cada año. La que sigue. Estados Unidos también ya se dio cuenta que si empresas que están localizadas aquí en México se van a Estados Unidos, se pueden ahorrar entre un 20 a un 40%, y esto derivado de la logística. Hoy en día,
la mayoría del transporte como se manda y se exporta es por vía por ferrocarril o por parte del transporte por vía carretera. Quiere decir que el problema que tiene hoy en día México es que existen más o menos 57 robos al transporte de carga en forma diaria. Si eliminas estos costos de tener seguridad, de lo que te roban, tener asegurada tu carga y todo lo demás, y las empresas que tienen este problema se van a Estados Unidos, ellos pueden bajar este costo adicional que se está teniendo en México en Estados Unidos porque no tendrían el problema de la seguridad de su carga. Entonces, y tendrían un mercado más cercano. Entonces, sí es posible hacer esto, y ya lo vimos, lo que comentaron de la American Society recientemente, que hay problemas que se tienen que revisar, y uno de los principales problemas es la seguridad de cómo se mueven las cargas de exportación hacia los Estados Unidos, y esto puede ayudar a Estados Unidos que no necesitaría México. ¿La que sigue? Otra cosa muy importante. Se acordaron en Sonora de la mina de litio que tenía una compañía china y ya no la tiene. La compañía que tenía un contrato con Pemex del surtimiento de hidrógeno y ya se lo cancelaron. Lo que se firmó en el TEMEC en el 2020, los cambios constitucionales, judiciales y los órganos reguladores ya no son los mismos que se firmaron en 2020. Entonces, muchas de las empresas de Estados Unidos se están preguntando, ¿me conviene invertir en México? Derivado que tengo que gastar más en juicios y deben de tener la certidumbre de que si se van a meter en el mercado de México, les van a dar los permisos correspondientes dependiendo del mercado con que esté. Si tardan más en darle un permiso o si le piden un dinero para facilitar dicho permiso y en dado caso que tengan un contrato y ese contrato genere un problema judicial y cuando tengan el juicio estos no tengan la benevolencia y que resulte en un costo mayor, muy complicado que cuando hagan el caso de negocios por algún inversionista van a tener que sumar el costo del transporte, el costo de seguridad, el costo de la logística, el costo judicial, el costo de abogados y todo eso súmale que se incrementan y esto es muy complicado para las inversiones. La que sigue. Ya para finalizar, ya Estados Unidos nos dejó claro que México no le interesa el Tratado de Libre Comercio que tiene entre México, Canadá y derivado de lo que ya hemos platicado. Para sobrevivir el mercado, México tiene que hacer negociaciones con Estados Unidos bilaterales. Ya los tratados de libre comercio ya no creo que sea algo fiable o viable por los cambios de aranceles que nos están haciendo cada rato. China no es nuestro principal socio comercial, pero es el principal donde México tiene pérdidas comerciales. Hay que ponernos en claro. Si ya no vamos a tener un tratado de libre comercio y vamos a hacer algo bilateral con Estados Unidos, hay que ver qué nos conviene hacer con China con tratados bilaterales, sí o no. Pero la pregunta aquí es, si el 83% se lo vendo a Estados Unidos, muy complicado que tengamos una relación con China. Cuarto, dejemos de la necedad y adaptemos a la verdad. Nosotros no tenemos nada que ofrecer a Estados Unidos con una relación comercial propia, debido a que dependemos de ensamblar y enviar lo que se manufactura de tecnologías de marcas de otros países. Nosotros no tenemos marcas propias que podamos decir se hace la exportación. Seamos sinceros, en corto plazo no va a haber cómo sustituir todo el gran mercado que México depende. Y es por eso que lo que afirmo que el peor de los escenarios ahora es el mejor en no tener el TEMEC, y es ahí donde necesitamos la diplomacia económica, necesitamos a la Secretaría de Economía que se ponga en función con los productores, como ejemplo la venta de los tomates, la manufactura y todo lo que conlleva, porque la realidad es esta. El Tratado de Libre Comercio no, creo yo, que siga funcionando a lo que estoy viendo por parte del presidente Trump, que prefiere tener relaciones bilaterales, cambios en los aranceles, y es más fácil porque el flujo de efectivo que va a tener Estados Unidos por los aranceles es mucho dinero comparado con lo que tenía otros años. Ese es lo que quería yo platicar, Carlos, y espero que haya servido. Pues sí ha servido, pero nos dejas muchas dudas. Se tiene que ir nuestro querido
amigo Everardo. No sé si tienes una pregunta antes para No, me parece Ramsés. muy interesante y que me llama la atención lo que gastan los americanos anualmente. A mí también. Es una cantidad realmente muy importante. $40,000. 48,000 según dijo, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, $48,000 es lo que gastan ellos en consumo. Ricardo, mil gracias por estar Al con contrario, nosotros. gracias Bendiciones. gracias Y nos a ti. vemos pronto. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Buen día. Me da mucho gusto saludarte, Ramsés, y con el gusto de estar Igual, contigo Everardo. y con todo tu brillante equipo. Muchas Mil gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenos días. Hasta Buenos luego. días. Buenos días. Bien. A ver, yo no sé nada del pinche tratado al detalle. Tú sí lo entendiste muy claro y está muy bien. Pero según la rumorología gringa, México sí es un gran socio a nivel conceptual del tratado. México se ha beneficiado muchísimo, pero muchísimo en millones de dólares todos los días con el tratado. Los gringos no tienen mano de obra, calificada. Si no va a ser México, van a buscar otro lugar. Pero yo tengo la percepción de que va a haber una lectura a fondo del Tratado de Libre Comercio, pero al final habrá, como tú dices, y con reglas y lo que sea, otro tratado de libre comercio, pero modificado. Yo creo, porque a los dos les conviene mucho la cercanía, mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es mi percepción, sin saber economía. Sí, y la pregunta aquí es, a ver, si el Tratado de Libre Comercio continúa, va a haber una modificación más de rigor, porque si tú ves todos los aranceles que nos han impuesto a los del Tratado de Libre Comercio, han variado mucho el acero, aluminio, lo que está fuera del Tratado de Libre Comercio, ya nos lo subieron el 30%, estamos viendo lo del tomate y estamos viendo varias cosas. Aquí lo que tenemos que ponernos bien en claro, el sector agrícola solo representa el 4% del total de las exportaciones y el 80% es la manufactura de automotriz, llámese piezas o llámese en vehículos. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que considerar nosotros es México, ¿qué le ofrece que Estados Unidos le interese? Como por ejemplo puede ser tecnología, pueden ser chips, pueden ser cuestiones de almacenamiento o de energía o algo por el estilo que pueda interesarle a Estados Unidos, pero de origen propio. Si tú te das cuenta, todo lo que nosotros mandamos a Estados Unidos, muchas son patentes de marcas que nos mandan el diseño, la forma y todo lo que tenemos desde el Telecan del 98. ¿Cuál fue el error, Carlos, de nosotros? Es que no hicimos lo que hizo China en el año 2005. China lo que hizo es, vengas acá, tengo mano de obra barata, copiaron, hicieron copy-paste, invirtieron en tecnología y hoy compiten al tú con Estados Unidos y lo estamos viendo que en el 2030 puede ser el mayor consumidor que puede tener en el mundo. El Tratado de Libre Comercio le conviene a Estados Unidos, puede ser desde un punto de vista legal, de cuestiones de contratos, es que les gusta mucho eso, pero acuérdate que en Estados Unidos lo que menos le interesa es llegar a juicios, porque cuestan. Y tú lo sabes las inversiones. Cuando tú haces un cálculo de un plan de negocios, tú le pones cuando menos un 5% en la parte legal, de cualquier problema que puedas tener, y un 3 a un 5% de riesgos, que puede ser de la parte operativa. Ese 5% en México se ha convertido en un 20%, la parte legal. Y en cuestión de riesgo se ha sumado de un 3%, lo estamos poniendo entre el 10 y un 15% por las cuestiones de seguridad. Si México puede cambiar todo esto que acabamos de platicar, Carlos, yo creo que sí puede continuar el TEMEC, pero la realidad es que me llama mucho la atención que el viernes fue un grupo de representantes de nuestro país. En la tarde se terminaron sus reuniones y el sábado nos mandan este documento. Y en el documento está claro. Sí continúo, pero con mis condiciones. Y luego nos sacan lo del tomate, que ya lo habían anunciado, que ya no querían continuar por lo que se hacía de hace muchos años. Y la realidad, Carlos, es, preguntémonos, ¿qué tenemos nosotros como país para ofrecerle, pero de mano propia? No me vayan a salir con el carro de eléctrico que están haciendo en Puebla. No, eso no.
Yo creo que la esencia mexicana es la mano de obra. Nosotros debemos ser los maquileros y los fabricantes más efectivos que hay en el mundo por nuestra cercanía con Estados Unidos. Si el 83% de la producción se va a Estados Unidos, obviamente es mi vecino que está a 5 metros de la frontera, es mi amigo, es mi aliado, pues entonces yo voy a tratar de bajar costos con Estados Unidos y Canadá, produciendo con muy buenos salarios a los trabajadores mexicanos, pero yo soy el país normal que debería hacer y producir lo que se está haciendo en China y Vietnam. Yo creo. Sí, y fíjate, sí, y qué bueno que acabo de comentar, porque, por ejemplo, la manufactura, el último dato que yo tengo que pagan aquí en promedio en México, está en $4, la mano de obra en manufactura. En Estados Unidos está en $27 la hora en manufactura. El salario mínimo en Estados Unidos, tú lo sabes, está entre $7 y $8 y lo van a subir hasta 12 con la política nueva que sacaron ahorita. Y en México, pues el salario, ya lo sabes, está menos de $1 el salario, lo que se tiene hoy en día. Entonces, aquí la pregunta, sí tenemos una mano de obra, pero la pregunta es, ¿por qué esa mano de obra no se ha especializado en crear su propia tecnología o crear algo como hicieron los chinos? Porque todos los días estamos nosotros los mexicanos en la mano de obra y no creo que no se te quede algo en la mente y que puedas sacar algo para poder producirlo. La pregunta aquí es, ¿cómo apoyas tú a un mexicano para que pueda tener una idea de donde estuvo, la pueda plasmar y pueda ser competitivo para poder ofrecerlo en el mercado de Estados Unidos? Ya Estados Unidos nos está diciendo, cualquier mexicano que quiera irse a Estados Unidos y que tenga el capital y todo lo necesario va a ser bienvenido. La pregunta aquí es, la UNAM, Poli, o los investigadores privados, ¿tú sabes cuánto invertimos aquí en investigación nosotros en México? No más de $100 millones. Nada. ¿Vale? Y en Estados Unidos estamos hablando más de $1,000 millones. Pregúntate tú. Hoy que estamos muy en boga y que dicen, no, que hay que ser innovadores, que hay que no sé qué tantas cosas y todo, la pregunta es, ¿qué programa de innovación me va a ayudar para que yo pueda, al final de cabo, poner una patente que pueda ser utilizada? Por ejemplo, los investigadores de la UNAM, del Poli y todos los que son de la parte pública, nunca les han reconocido que cuando inventen algo, que sean parte del negocio. La patente se queda en la universidad. Entonces, ¿por qué no incentivas que los investigadores tengan un porcentaje de esa patente si en el dado caso se industrializa? Mira, yo lo que veo es, si el nearshoring existiera bien, ¿qué es lo que pasa? Las empresas que están abriendo negocios en México les van a enseñar a los jóvenes que trabajan ya en esa empresa nuevas tecnologías, nuevos sistemas, y estos jóvenes van a subir de puesto, van a tener pequeñas ambiciones, van a intentar abrir una pyme para ayudar al sector automotriz y van a crecer y pueden terminar siendo empresarios. Este es mi punto de vista. Sí les enseñamos, porque en México, como tú dices, con $100 millones para investigación y desarrollo no sirve, ¿no? Entonces, yo creo que los próximos empresarios en tecnología del siglo XXI son los chavos que entran a las empresas del Tratado de Libre Comercio, porque ellos tienen otra visión para que mejore el desarrollo personal de cada uno. Es mi punto de vista. No, y está bien, porque si tú por ejemplo, tú ya ves cuando haces tus de mercadotecnia, ¿qué es lo que buscan ahorita mucho de las mercadotecnia? Es, yo tengo un producto innovador que creo que en el mercado va a ser bien adaptado, bien comprado y todo lo demás, pero nos enfrentamos que el problema que tienen hoy en México, cuando tú quieres ser innovador dentro del mercado mexicano, existe mucha competencia. Te voy a dar este ejemplo que estoy terminando de analizar. Ya ves que están las crisis en Tabasco, Campeche y Tamaulipas por la parte de pago de proveedores de Pemex. Muchos de las gentes dejaron de hacer contratos con Pemex y lo que hicieron es que se fueron a la parte de servicios, llámese construir hoteles o restaurantes. Pues resulta ser que fue un mal negocio porque también mucha gente tuvo la misma idea
y en vez de salir un restaurante, vamos a ponerle un restaurante bueno, salieron muchas fondas, y hoy en día hay mucha oferta de comida en estos lugares, pero hay poca demanda, y muchos de los restaurantes que abrieron 2, 3 meses ya empezaron a cerrar. Entonces yo creo que aquí lo que tendríamos que experimentar y empezar a ver, como tú bien comentas de las nuevas generaciones, es México no es el límite de un estudiante hoy en día. El límite no existe porque el mundo es muy grande. El límite que tienen los estudiantes hoy en día es que tienen que aprender, cuando menos el inglés, tienen que aprender que la carrera que están estudiando es la que les llama la atención y la que va a tener un futuro, y los planes de estudio de las universidades tienen que remodificarse, y la parte privada tiene que ir con las universidades para solicitarle que cambien sus planes de estudio a lo que necesitan. Hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial ya la están reincorporando en muchas carreras, pero la pregunta es, ¿de qué tipo de inteligencia artificial estás hablando para cada tipo de carrera? Entonces, hay que revisar los planes de estudio en la parte de carreras, y una de las cosas que me llama mucho la atención, que yo estaba dando datos de la SEP, que de 10 estudiantes que están en la primaria, solo llegan a terminar una carrera 3. Estos son datos de la Secretaría de Educación Pública y del INEGI. Entonces, el TEMEC es importante, sí fue importante y sigue siendo importante, pero el problema es que Estados Unidos, uno de los peores de los males no es México, sino es cómo mantener su hegemonía, en el sentido que lo probó en Israel, junto con lo que pasó en la Guerra de los 12 días, y ahorita está tratando de hacer esa hegemonía con Rusia para parar la guerra en Ucrania, y en el dado caso que no lo haga, Rusia, bueno, vamos a ver una guerra energética y económica como pasó en el Medio Oriente. Y aquí en México lo importante que tener que entender es que, querramos o no, nosotros y nuestra economía y nuestro Producto Interno Bruto depende mucho de lo que le vendamos, sobre todo a Estados Unidos, y me refiero mucho al sentido de la manufactura, de la parte del sector automotriz, porque la parte agrícola, vuelvo y repito, de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, la agricultura y ganadería solo representa el 4% del total de las exportaciones que mandamos a Estados Unidos. Ya se violó el Tratado de Libre Comercio con esta reforma judicial. Ya no hay Estado de Derecho. O sea, y yo no conozco el tratado a fondo, pero sé por comentarios de diferentes autoridades que hemos infringido varios artículos que ya no estamos respetando en el tratado. ¿Esto qué consecuencia puede haber? Porque la reforma judicial no va para atrás, ya están los jueces y ya nos jodimos todos. Pero, ¿qué consecuencia pudiéramos tener cuando se empiecen a analizar todos los artículos que hemos violado? Bueno, tanto Estados Unidos como México, entre ambas partes han violado, y hay muchas cosas, pero bueno, al fin y al cabo, lo que nos compete es México, porque la realidad, nosotros, como tenemos en este año 114 mil millones de dólares a favor de enero hasta la fecha de mayo, que son los datos de Secretaría de Economía, ¿qué afecta? Que alguna inversión que pueda venir a nuestro país, cuando haga su caso de negocios y que quiera venir a invertir, va a tener que poner un sobrecosto de la parte legal, la parte de seguridad y la parte de los riesgos que pueden tener tanto financieros como la parte social que pudiera haber, por lo que hemos visto en la anterior administración, con lo que llamaron la expropiación o lo que quitaron de la mina de litio a la compañía china, la cancelación del contrato de la planta de hidrógeno que estaba en Pemex y otras cosas que han surgido alrededor de todo esto. El problema es que va a incrementar los costos. Entonces, cuando tú hagas un modelo de negocio y tú haces y dices, yo me pongo en México y el costo de producir algo me va a costar 10 pesos, donde esos 10 pesos, lo voy a poner este número, el 50% es sobre costos de abogados, sobre costos de seguridad, sobre costos de problemas que tengo que dar dinero de facilitación para que se puedan darme los permisos, o sobre costos de cualquier índole de riesgo que puedas tener, y vas a Estados Unidos y con todo lo que te están cobrando te va a salir en 7 pesos comparado con los 10, ¿dónde te vas a quedar? Pues en Estados Unidos, porque no vas a tener problemas ni de seguridad, ni legal, ni nada por el estilo, y te vas a sentir seguro. Y esto, aunque me digas tú lo de los salarios que están casi en $27, sobre todo en el sector manufacturero,
Simplemente acabo, lo estoy viendo ahorita. Con los aranceles, la gente sigue comprando en Estados Unidos, no ha dejado de comprar. El dato de inflación que hoy salió, que subió de 2.4 a 2.7, significa que la gente sigue comprando, y cuando yo reviso la ley para el 2026 del presupuesto y las leyes que van a entrar en 2030 y todo en Estados Unidos, pues hay un incremento en cuanto al poder adquisitivo que podía pasar de 80,000 a 95,000 dólares en forma mensual en promedio para una persona que vive en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el riesgo que yo veo? Que si la suma del dinero es mayor comparado que si yo me quedara en Estados Unidos, la inversión extranjera directa que proviene de Estados Unidos y que es principalmente la mayoría que llega a nuestro país, pudiera verse mermada y reducida en ese sentido, y nos pegaría en dos sentidos: en una menor exportación de productos y en una menor cantidad de dinero que venga por inversión extranjera directa. ¿Gringos les importa la ideología de el gobierno de México o les vale madres? Porque ya me di cuenta ya me di cuenta que en Venezuela, que ya perdió Maduro, legalmente perdió, el Tribunal Electoral lo volvió a nombrar dictador. Y los gringos no han hecho nada. Entonces, ¿qué opinión pudieran tener los gringos sobre este régimen? Mira, a ver, cuando yo veo las votaciones en la Cámara Baja y Alta de los Estados Unidos, y me llama mucho la atención, por ejemplo, fíjate, me llama mucho la atención porque en el reporte que hizo el secretario, voy a ponerle así, el secretario de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que en una conferencia de prensa dijo que tardaron 15 años para desarrollar las bombas que utilizaron para arrojar cuando hicieron la parte de Irán. 15 años. Estados Unidos desde el 73 hasta el 2015 se juntaron y lograron ser los primeros productores de petróleo crudo y de gas. Hoy se está volviendo la hegemonía, Estados Unidos y todo lo demás. Cuando es una cuestión económica y hoy energética, tanto Partido Republicano como Demócrata, cuando es cuestiones económicas y cuestión del país, yo veo que hay un plan estratégico de largo plazo que no cambia. Llegan a una meta en conjunto. Aquí la pregunta en nosotros, y me van a disculpar todos, pero la realidad es que cada administrador o administradora que llega a este país, o los que vayan a venir, tanto la oposición como el partido que está vigente, no hay un plan de algo que diga que vamos a llegar a tal meta en el año tal, fulano, y tenemos que hacerlo, y nadie lo puede mover y que sea inamovible. En Estados Unidos, tú lo sabes, Carlos, y tú lo has visto y lo hemos vivido muchos años, Estados Unidos tiene un problema y te tardan 2 décadas para llegar, pero no lo cambian. En cambio, aquí en México, cada sexenio hemos visto cómo se cambian las políticas públicas, cómo se cambia todo. Vemos lo de salud, vemos lo de la parte de todo, la PEME, vemos Comisión Federal de Electricidad. Ahorita lo que estaba haciendo la anterior administración de López Obrador, ya están cambiando ahorita. Estamos abriendo la apertura a lo privado. La anterior administración no se pudo. Imagínate uno que quiere invertir. El sexenio anterior me dijeron que no podía y me está diciendo que sí. Y luego el que venga después del 2030, a saber quién va a llegar. Entonces, no hay un plan de largo plazo que pueda disminuir los riesgos, incertidumbres y sobre todo darle las certezas al dinero. El dinero no conoce ideologías. Lo que quiere el dinero es cómo se puede desarrollar. Y tú y yo lo hemos visto en la economía de Estados Unidos, que cuando se trata de dinero, se ponen de acuerdo y va para adelante. Ok, vamos a hacer un pequeño corte con Dalita que nos platique cómo va todo. Carlitos, vamos muy bien porque tenemos 8,300 likes. Muchísimas gracias a todos. Qué bueno. Vamos muy, muy bien y tengo varios comentarios y preguntas. A ver si llegamos a 9,000 o 10,000. Muy bien, entonces Faltan vamos... 18 minutos. Exacto, vamos a volver a subir la meta de likes, 9,000 o 10,000 likes, por favor, es solamente un clic, no cuesta absolutamente nada. Hay varios comentarios y preguntas, no sé si te las empiezo a leer. Idelma Hernández, Dalita, dile a Carlos que no sea negativo. Nos vamos a ir del canal porque siempre es lo mismo. Cansa de verdad este hombre. A chingar. ¿Cuál negativo? Yo lo único que he dicho, querida amiga, es los hechos. Cuánta gente vota, cuánta gente no vota. Las trampas de Morena no es negativismo, son hechos.
Pero bueno, no te vayas, por favor. Ya. Ahora sí, comienzo con algunos comentarios y preguntas. ¿Carlitos? Sí, Muy sí, bien. mi amor. Como siempre, agradecer a Angelina Sardina García que nos envió su aportación y comenta, espero que hayamos completado la quincena. Muchas gracias. Ricardo. Ya llegamos a la quincena, la libramos. Muy bien. Gracias. Ricardo Farrera también nos envió una aportación, muchas gracias. Araibel Rivera preguntaba, ¿por qué los partidos PAN y PRI aún no inician los trabajos de organización para 2027? Morena lo hace a diario. No, ya tuvimos a Jorge Romero, ya tuvimos a Lito y ya empezaron, están trabajando muchísimo en lo que se llama en el movimiento territorial. El movimiento territorial no se ve porque es casi puerta a puerta, pero según Alito y según Jorge, ¿cómo se llama? Van muy bien, es lo que sabemos. Y además ya tienen el programa aquí en Atypical que va a durar 1:30 todos los lunes de 6:30 a 8. Arrancamos con ellos 2 la tercera semana de agosto y les estamos dando foros a la oposición para que ustedes sepan qué están haciendo. Ok. Emma Leonel comentaba, Morena llegó al poder de la mano del narco, unos someten con balazos y extorsiones y otros destruyendo leyes, derechos y libertades, pobre México. Alejandra Monsalvo comentaba, AMLO es una aberración, por ende su secta llamada Morena también lo es. María del Rosario comentaba para don Everardo y decía que era un placer escucharlo. Elsie Crow pregunta, ¿por qué hay tanta criminalidad en la carretera 57D entre los Apaseos y el límite de Querétaro? No hay guardia nacional, los criminales matando y robando. Pues por ineptos. O sea, la Guardia Nacional, el último video que vi estaba sobornando a un camionero en la carretera. O sea, y está el video, pues, ¿qué quieres que te diga? Gil González comenta, yo creo que la 4T no se va a ir democráticamente. Enrique Ortiz pregunta, ¿qué seguridad tenemos los ciudadanos que los candidatos de los partidos son personas honestas que una vez elegidos no se venderán a mugrena? ¿Otra vez? ¿Qué seguridad tenemos los ciudadanos que los candidatos de los partidos son personas honestas que una vez elegidos no se venderán a Morena? Ninguna, no sabemos. Carlos Quiroga, Carlitos pide si por favor le puedes enviar un saludo a su esposa Marina porque está enferma. Marina, cuídate, te mando un beso. Ojalá que viendo Atypical te sonrías y te mejores y que este fin de semana ya estés lista. Te mandamos un beso y bendiciones. Tenemos una pregunta de Jimer Rivera para Ramsés y dice, ¿en qué afectaría si los morenos se apoderan de los 230,000 millones de dólares que tiene como reserva el Banco de México? Ramsés, te hablan. Bueno, pero eso ya nos han dicho claro que, bueno, supuestamente el Banco de México tiene autonomía, ese dinero no se puede utilizar, debe ser utilizado para cuestiones, por ejemplo, que del tipo de cambio que pueda haber una mayor volatilidad y entra el Banco de México y utiliza las reservas para mantener la estabilidad. Ese dinero ya se estuvo buscando en la anterior administración, no se puede, no se debe, y son las reservas que nos dan para cualquier problema o enfrente que se tenga. Entonces, yo creo que lo que más que eso es incrementar la mayor cantidad de reservas, sí, pero teniendo una mayor atracción, sobre todo de inversiones, y sobre todo ver cómo le podemos hacer para que no solo capital de Estados Unidos, sino de otras latitudes puedan llegar a nuestro país, porque el beneficio que tenemos nosotros que estamos cerca de Estados Unidos, pero el desbeneficio que tienen las compañías de Estados Unidos que están pagando mucho por el riesgo en el transporte, como acaban de decir del comentario, y recordando que de acuerdo a datos de monitoreo y de compañías de vigilancia y que hacen estos servicios, más o menos entre 55 y 65 asaltos en forma diaria tiene el transporte público de carga de robo. Moisés Martínez pregunta, ¿contamos como mexicanos con algún recurso legal que obligue a los ciudadanos mexicanos a que ejerzan el voto? Ramsés. No, pues eso yo así no sabría, yo no tengo mucho conocimiento de eso. Dicho Javier varias veces, la Constitución dice, tenemos la obligación civil, pero no tenemos que hacerlo a fuerza. Es así como una contradicción. Aquí la elección es libre y va a votar el que quiere votar.
Y les voy a dar un dato estadístico que yo quiero que estén sentados porque no me lo van a creer. ¿Ok? Ya se me fue por el Perdón, sigue, ahorita. Sigo con los comentarios. Sandy Sainz comentaba, en mi familia hay muchos morenistas y me es muy difícil hablar con ellos y hacerles ver que nos están hundiendo y acabando con el país. Es una gran impotencia cuando no escuchan. Ya me acordé. Sí. ¿Sabían ustedes que países más civilizados tienen menos participación electoral? Países menos modernos, menos civilizados, tienen mayor participación electoral. En Suecia, inclusive en Estados Unidos, vota el 58, no, ni llega el 58, como el 54%. Dinamarca, los Países Bajos tienen 40% de ciudadanos ir a votar. ¿Y por qué es tan chiquito? Porque son civilizados y saben que la persona que es candidata va a hacer una buena labor. Y entonces, por eso no van a votar en grandes cantidades. Ina comentaba, tenemos que hacer entender a los mexicanos apáticos con la política de que sí hay una relación directa entre política y su estado económico en casa. Sí. Dracul comentaba, yo creo que la presidenta ya ha dado suficientes pruebas de lo que quiere hacer de este país y no le va a dar la vuelta a su patrón. Yo coincido con ella. Y el último superchat que tenemos es de Rafael Ricardes. Muchas gracias por la aportación. Y esos son todos los comentarios y preguntas hasta el momento, Carlitos. Ok, ¿qué sigue después de nosotros? Ahorita a las 11 de la mañana tenemos nuestra mañanera con Mariana Gómez del Campo y Joana Felipe. A las 12 del día, Morena Casos de la Vida Real con Laura Zapata y Eduardo Sadot. 2 de la tarde, Dos Generaciones, Carlos Alarraqui, Ulises Ruiz y José Antonio Crespo. Y a las 7 de la noche... No, tienes razón. Sí. No, Paco Labastida ya llegó. Ya llegó, muy bien. Entonces sí, también estará Francisco Labastida. 4. Y a las 7 de la noche, cenando con Jesús Ortega, Mario Di Costanzo, Rubén Moreira y Rubén Aguilar. Ramsés, muchísimas gracias. Quedo pendiente contigo para la conversación de Dos Bocas. Bueno, tenemos todavía 5 minutos. ¿Nos puedes platicar, netas, de cuál es el estatus real de Dos Bocas al día de hoy? Sí, siguen pruebas, de acuerdo a los últimos datos, la producción no ha subido, se ha mantenido entre 100 y 120 mil barriles, de acuerdo a datos públicos. Esperemos que los resultados que salgan a finales de este mes, que son el segundo trimestre de Pemex, ver cómo sale Pemex en cuanto a sus ventas de gasolina, diésel, la exportación de crudo, como ya vimos, ya disminuyó, y por lo tanto estamos esperando que Pemex tenga una menor cantidad de ingresos, y con esto puede haber una mayor cantidad de pérdidas. Y hoy que vimos que también está tratando de colocar, creo, 3.800 millones de dólares para lo de la deuda, que es para pagar la deuda que está en vencimiento hoy en día, tenemos que ver que las refinerías no van a ser tal cual. Y te doy este dato, mira, ahorita acabo de terminar de leer los datos de la OPEP, y la OPEP dice que cualquier refinería que pueda hacer un negocio o que tenga un margen de refinación bueno, debe estar operando por arriba del 80%. Las refinerías en nuestro país, las 6, quitando la de Olmeca, están trabajando entre el 50 y el 55%. Esto quiere decir que no están funcionando como debe de ser, y la refinería Olmeca, que sigue en pruebas, que esperemos en corto plazo pudiera estar operando, pero no nos va a quitar y vamos a dejar comprarle productos de Estados Unidos. Y la realidad es que ayer estaba revisando un estudio que hicieron aquí en Estados Unidos, y Estados Unidos, del total de la importación de energía que tiene, que era hace como cuestiones serían 5 años, si no mal me equivoco, representaban del total de la energía, perdón, en el 2005, del total de energía que importaban, representaban casi el 40%, y el total hoy en día no pasa del 15%, es decir, están teniendo una menor cantidad de importación de energía de cualquiera que sea. Y en México, hoy en día, casi más del 40 al 50% importamos de energía, y lo veo muy complicado que pueda bajar esta cantidad. Entonces, yo creo que la refinería Olmeca no es la solución. Lo que tenemos que entender es que el problema de soberanía y todo eso no lo vamos a tener aquí en México en corto plazo. Y era necesario, ¿cuánto llevamos gastados en la refinería?
De acuerdo a datos de Pemex, en la parte de las juntas que tienen del Consejo, llevan acumulado más de 20 mil millones de dólares, más lo que se tiene acumulado del presupuesto que se le dio este año. Yo creo que vamos a llegar, si no más, entre 24 y 26 mil millones de dólares el costo de la refinería probablemente. El presupuesto original. 8 mil millones de dólares y va a llegar como 3 veces más de lo que se planteó. Y va a perder porque no va a producir más del 30%. Cuando esté en toda su capacidad, algún día no va a llegar a más de 30% de barriles de producción. No, va a operar el 90%, pero solo va a cubrir el 21% de la demanda de gasolina y 30% del diésel. Pero el problema de la refinería Olmeca va a depender mucho del tipo de crudo que esté disponible, que es un crudo Maya de 22. Y como ya lo ha dicho la Presidenta de la República y lo ha dicho la Secretaria de Energía y el propio Pemex, se necesita un crudo de mejor calidad en función de lo que hemos visto que ha tenido paro la refinería por una mala calidad de crudo. Y aquí es lo que hemos platicado, que se necesita un buen crudo que pueda salir en nuestro país. ¿Algo más, Dalita? Eso es todo, Carlitos. Solamente tenemos ya 9,200 likes. Bravo. Muy bien. Muchas gracias, Ramsés. Nos vemos pronto. Gracias a ti, Carlos. Gracias, Carlos. Que tengas buen día. Cuídate. Igualmente, Dalita, gracias, mi amor. Familia Típica, sigan disfrutando del canal. Gracias a Everardo, gracias a Juan Carlos y gracias a Ramsés que estuvieron acompañándome. Javier, ojalá te mejores y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Sigan disfrutando de Atypical. Muchas gracias.